Buenas tardes, niños y mayores. Habéis venido aquí un día muy especial, un día muy oscuro de todos los santos, donde ocurren cosas extrañas, cosas un poco raras. Estas cosas a veces pasan en Cadete, pero bueno. A ver, érase una vez una noche de todos los santos, como hoy, donde la muerte venía en tren. Y entonces, poco a poco, ese tren se iba acercando a Cadete. Y en ese tren y venía la muerte. Y venía a por doña Paquita, una señora vieja, muy vieja, y se había empeñado en que se quería llevar a doña Paquita a su cueva oscura, a la cueva fría, de donde los vivos ya no volvían a venir nunca más. La muerte venía en ese tren despacio, despacio, pronto por la mañana. Y entonces intenta buscar a doña Paquita. ¿Vosotros creéis que la va a encontrar? Tendréis que ayudar un poco a doña Paquita, porque esta muerte viene con muy malas intenciones. Se acerca la estación de Cadete. Seguro que va a conseguir su objetivo. Buenos y santos días. He venido pronto de una tierra lejana llamada Zaragoza. Y he caminado y he venido en tren temprano a Cadete. He venido a hacer un trabajo bien fácil y llevarme a una persona. Y el alma es mía. La muerte ha llegado a la estación de Cadete, que es un poco rara. Y tengo que correr. Tengo dos trenes, el de mediodía y el último de la tarde. Y no puedo faltar en él, porque si no me tendría que ir caminando hasta mi cueva fría. Pero muerte, ¿has visto qué estación más rara tenemos aquí en Cadete? La estación de tren. Qué pocha está esta estación aquí que sí, tiene en Cadete. Muy pocha. Está un poco pocha. Está llena de telarañas y de vampiros. Se nota que no se usa mucho esta estación. No. Y bueno. Y ahora me dice que tengo que caminar hasta la plaza, 2 kilómetros. Y como me duelen los pies y los huesos. Tanto camino. Bueno. Oiga. Buenos y santos días. Buenas. A ver si usted me puede ayudar. Ando buscando una re vieja, que digamos, de un vieja, pequeña y un moño blanco. Pues no hay en este No pueblo. sé si usted la conoce, se llama doña Francisca. Ah, bueno, si usted se refiere a doña Paquita. Ah, bueno, pues sí, vive aquí, sí que la conozco en este pueblo, sí. ¿Y a dónde está? ¿Y a dónde se encuentra? Pues a estas horas... ¿Qué me deja el reloj en casa hoy? Estas horas, por el reloj de la plaza, pues en casa, si es muy temprano, en casa. Pero estoy apurado y tengo que llevármela.
y hablar con ella. Ah, bueno, vale. Pues en ese caso yo le indico dónde puede ir. Vaya, ¿y a dónde es que está? Mire, venga por aquí, mire, yo le indico. Mire, ¿ve esta cañetica así? A ver. Ok. Sí, vale. ¿Y ve ese cartel que pone arriba casino? Vale. Pues por ahí no es, por ahí no. Entonces, ¿dónde es? No, por ahí ¿Pero no dónde es? Bueno, pues espere que le explico otra vez. Verá, Vale. venga por aquí. ¿Ve por ahí esos pivotes con el semáforo en rojo? Vale. Eso es porque nos han hecho peatones en la calle, ¿verdad? Y así Vaya. ya paran los coches y ya no pasan los que no tienen la matrícula. Pero mire, ¿ve el consultorio? Vale. Pues por ahí tampoco es. Vaya, entonces usted está jugando con la muerta. ¿Dónde es que se encuentra esta Que no estoy mujer? jugando con nada, venga, que es que yo me estoy centrando en todo. Venga, mire, verá. ¿Ve esa calle estrecha de ahí? Vale. Esa que va toda recta. Oh. Esa va hacia el pilón de San Jorge. Usted luego a la derecha verá un caminito que sube unas... ¿Ves ese molino? ¿Ves ese molino? Pues ese molino debajo, esa es la casa. ¿La ha chupado, mujer? Si esta mujer se lo hace todos los días. Ella solita se baja todos los días a las bien temprano. Se ayuda a los vecinos. Les ayuda a podar, hace sus recados. A la vuelta de la noche se vuelve a subir. Está ligerísima. Y por eso le digo yo que de vieja y cansada y pelleja va a ser bueno. Que la Paquita está muy risueña ella todavía. 80 y pico años, pero a ver quién la pilla. Bueno, ¿Ala? qué largo camino. Bueno, Sí, pero bonito. hasta luego. Bueno, pues que vaya usted con Dios. Bueno, aquí vamos. A subir este cuesta que cuesta. Yo soy como una... Y allá va la muerte, subiendo la cuesta debajo del molino. Un poco cansada va, pero bueno, veremos a ver si es capaz de encontrar a doña Paquita en su casa. Bueno, a ver si encuentro un timbre en esta casa. ¡Tum! Hola, buenos días. Buenos días y santos días. Santos días tengo usted. Estoy buscando a doña Francisca. ¿Está en casa? Uy, no, mi abuela no está en casa. Ella salió hace rato ya de casa. ¿Cómo puede Hace ser? mucho rato salió de casa ya. ¿Y cómo puede ser? ¿A dónde se encuentra? Pues ahora, a estas horas, mi abuela estará en el huerto. Seguramente está en el huerto, sí. ¿Y está lejos del huerto? Oh, bueno, está, vamos a ver, está, mire, ¿ve usted aquel camino que hay debajo de mi casa? Sí. Bueno, pues tiene usted que llegar a Santa Fe y una vez que llega al Soto, hay unos 2 kilómetros más o menos. Cuando llega al Soto ahí está el huerto de mi abuela que ha ido a recoger el cardo, las borrajas, sus pimientos. ¿Y no hay una forma de llegar más fácil a ese lugar? ¿No hay una forma más fácil? Si ¿No hay no bus? ha traído, bus, no, ¿qué va? Si no ha traído usted o un coche o no ha traído una bici, pues tiene 2 kilómetros andando. Y yo no traje ni coche ni bici, solamente traje el tren. Bueno, vine en el tren y lo he dejado ya. Bueno, pues tiene 2 kilómetros andando. Cuando llega al Soto, ahí está. Pero es un camino muy ameno. Bueno, Es un camino en el que usted verá muchas flores, verá ciclistas también, muchos ciclistas, y verá automóviles que se cruzarán con usted, y muchas cosas. bueno. Vale, hasta luego. Con Dios. ¿Qué haces? Bueno, y tengo que caminar con estas piedras que me hacen dolor en los pies. Y el río. Y la muerte sigue Qué dolor. caminando, encontrándose con la vida, que no le gusta nada. Porque hay vida, no hay muerte. Qué buen día de campo, lo de cosas que he cogido. Madre mía. ¡Uy! Hola, buenos días. Buenos y santos días.
Bueno, estoy buscando a una señora, una vieja, que se llama doña Francisca. ¿Usted la ha visto? Ah, sí, a doña Paquita. Ha estado hace un momento aquí. Bueno, ¿y cómo que estaba aquí? ¿A dónde se ha ido? ¿Y a dónde? Una vieja, ¿cómo se puede mover tan rápido? Es que doña Paquita es una mujer muy activa y siempre está ayudando a la gente de Cadrete. No para en todo el día. Y pues ahora, no sé, seguramente está ayudando a alguien. Pero oiga, la veo muy mala cara, ¿eh? Siéntese un poquito. Mira, acabo de coger y me ha traído precisamente doña Paquita unos cardos, pero buenísimos, se los acabo de cocinar. Y usted tiene muy mala cara, ¿eh? ¿Qué le pasa? Bueno, pobre mujer, mire, le voy a poner un café también. ¿Quiere, eh? No, gracias. Tengo que coger el tren del mediodía y tengo que recoger a esta persona. Tengo que apurarme. Del mediodía, pero si son la 1. Nada, es hora de comer. Le voy a dar un poquito y ya verá cómo usted coge fuerzas y va a poder ir a ver a doña Paquita tranquilamente. Mira, no, gracias. Están calentitos. No, gracias, no. Pero, mujer, venga, que se va a encontrar usted mejor. Si es que tiene muy mala cara, ¿eh? Uy, qué mala cara lleva esta mujer, pobre. Espera. No, gracias, que tengo que apurarme. Pero, hombre, ¿cómo me va a rechazar usted la comida? Eso no se hace aquí en Cadrete. Venga, ahora mismo a comerse unos carditos, ya verá que vamos. Y además que doña Paquita no me los ha regalado. Así que yo solo los he cocinado. Ya está. Mira qué buena pinta. Pero bueno, ¿qué le pasa, pobre mujer? Uf, qué mala cara lleva. Tenga. Coma un poquito. Mire qué bien huele. No, gracias. Pues bueno, pues mira un poquito de pan. Y usted se recupera, necesita coger fuerza. Vaya, bueno. Por fin, señora, ¿que me puede decir a dónde encuentro a doña Francisca? Pues doña Paquita, a ver, hoy el fin de semana tenemos una boda. Pues seguro que irá al invernadero a ayudar a hacer el ramo de novia. Porque es que doña Paquita no para todo el día, siempre está ayudando a todo el mundo. Bueno, ¿y a dónde está ese invernadero? ¿Está muy lejos? ¿Cómo le voy a explicar yo? Pues sí, mire, tiene que coger usted hacia María de Huerva, ¿vale? Tendrá que pasar, está exactamente el invernadero en la urbanización Las Colinas. ¿Se hace usted idea? Más o Bien, menos. tiene que coger todo por el camino de Olivares, luego tiene que pasar por el Parque Lineal, todo recto, y usted no pare de caminar. Ha cogido un poco de fuerzas, ¿no? Unos 4 kilómetros o así. Bueno, pero que vaya bien. Yo Gracias. he intentado ayudarla, ¿eh? Vale. Y la muerte se encamina hacia el invernadero, Este a río. donde cree que está doña Paquita. Flores. Pero no sé si la va a encontrar. Lo ¡Qué que sí asco! se va a encontrar va a ser todo el parque lleno de flores, de árboles, de polen. Una flor. ¿Por qué no hay muerte? En vez de vida, tanta vida, debe haber muerte. Bueno, cómo me duelen los pies. De tanto caminar, que camino. Ya falta. Tengo tiempo. Voy con tiempo. A ver si por fin encuentro a alguien que me pueda decir a dónde está. Llego. Buenos. Buenas y santas tardes. ¿Qué desea usted? He estado buscando a doña Francisca y me han dicho que debe estar por aquí. Pues sí, ha estado aquí ayudándome a hacer un ramo de flores de la novia, pero ahora ya no está aquí. Flores. ¿Y por qué no hay coronas? Coronas hacemos muy pocas. Aquí la gente está muy entretenida para morirse. Tener coronas. Bueno. ¿Y a dónde se ha ido doña? Pues la llama el señor pastor porque su corderito Lucera estaba dando a luz para traer un corderito. Vaya. ¿Pero cómo se muere esta mujer? ¿No hay un tiempo? ¿Qué? ¿Se ha ido volando o qué? Pues no, se ha ido andando. ¿Y sabes dónde están las planas de Cadrete? Vale.
¿Sí? ¿Sabes dónde es? Sí. Bueno. ¿Vale? Pues allá donde el cementerio, el camino hacia arriba, ¿vale? Pues ahí encontrarás el camino donde está la paridera del pastor. Vale. Bueno. Gracias. La muerte pasa por el cementerio y sube el camino, pero cuando sube, los huesos se le van desencajando porque está ¿Cómo me suena muy esto? arriba. Y va a buscar al pastor, a ver si lo encuentra. Buenos y santos días. Muy buenas tenga usted. ¿Qué desea? Me he enterado que doña Francisca se encuentra por aquí. ¿Puede salir? Pues va a ser que no. Que no puede salir. ¿Y por qué no? Pues porque ya marchó. ¿Y cómo se ha podido marchar esa mujer? Pues es que ella no para quieta. ¿Pero qué? ¿Sale volando o qué? Ah, pues mira, pues sí, porque también hace parapente. Que no, hombre, que no. Que se ha ido en bicicleta. Que el otro día se la dejó aquí que arreglamos un pinchazo. Entonces, como iba con tanta prisa, porque mire usted, vea, ¿sabe? Le está haciendo un jersey a la niña. Y ahora se reúnen las mujeres de las labores abajo en la plaza. Iba muy tarde ya. La llevaban los demonios de tanto que tenía que correr. Pero escúchenme una cosa. Que se ha llevado la bici y ya me la devolverá. Que no pasa nada. Bueno, ¿Y qué le pasa, pues? que ando con dolores. Ay, yo tengo unos remedios. Bueno. Bueno. Trataré de buscarla. Que ya de aquí veo mi tren. ¡Se me está yendo! ¡No! Ah, sí, sí. Es que ese tren siempre se va a la misma hora, oiga. Me doy por vencido. Ya. No puede ser. No. Pero, hombre, no se ponga así. Si usted se puede venir otro día prácticamente. Total, ya se conoce el pueblo. Y ahora me tengo que ir caminando hasta mi cueva. Bueno. Ah, Seguro que otro día la quiero mucho que me encuentra. duele caminar. Bueno, yo me voy. Bueno. Voy a cerrar ya el corral, que como doña Paquita me ha ayudado a dar el parto de la lucera, que ha tenido gemelos. Bueno. Ya le digo yo que sí vaya. Y además ha cogido y me ha ayudado a limpiar la paridera. Me ha ayudado a hacer queso. Bueno, es que nos cunde cuando estamos largos que no vea. Entonces yo ya me puedo ir pronto a mi casa hoy. No vea esto lo que es usted, un lujo. Ahora pues. Bueno, hasta ¿Con luego. Dios? Y el pastor baja al pueblo porque como tiene fiesta antes, pues entonces se ha bajado a darse un paseo. A ver si encontraba a doña Paquita. ¿A dónde estará? ¿Alguien la ha visto? ¿Tú lo has visto? ¿Tú lo has visto? ¿Dónde estará? Muerte, no te vas a poder llevar a doña Paquita. ¡Yo que quiero llevármela! ¡No! Bueno. ¿Cuánto tiempo sin verlos? Yo quiero. Está quedando estupendo esto. ¡Hombre, doña Paquita! Me alegro verla otra vez. ¡Ay, hija mía, cómo está el mundo! Sin más ni menos, ha venido un señor buscándola por la paridera. ¿Ah, sí? Pero llevaba un mosqueo. Y por el huerto también ha estado, ¿eh? Pues llevaba un si es excelente. mosqueo. Porque resulta que decía que tenía que hablar con usted sin falta. Yo no sé qué prisas tendría. Eso sí. Pero eso sí, no ha parado para nada. Por cierto, ¿qué jersey tan chulo le está quedando para la nieta? Yo estoy haciendo otro. Ah, también te está quedando muy chulo, churina. Sí. Pues eso. Y digo yo, hija mujer, es que como no paras quieta, nunca te encuentra nadie. Pero bueno, ¿y cuándo vas a descansar, hija?
pasar un ratito estupendo con nosotros, que a la Asociación Agarrincha y a mis compañeros también de Teatro Ixera Cadrete nos ha encantado teneros aquí con nosotros. Y los niños, que sepáis que detrás de nuestras máscaras estamos nosotros. Estamos nosotros, que nos conocéis. Que paséis toda la tarde, todo el rato que queráis, dibujando dibujos terroríficos. Os dibujéis a todos nosotros. Ahora prepararemos las mesas para que podáis dibujar todo lo que queráis, ¿vale? Y hasta las 7:30 tenemos mucho rato por delante. Bueno. Me han quitado mi arma. Me han quitado mi arma. Muerte, no lo has conseguido. No lo conseguí esta vez, pero lo conseguiré. Bueno, pues si nos hacéis un poquito de